Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este bendecido día 23 de septiembre. Hoy nos encontramos aquí no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo los ha guiado hasta este lugar sagrado de oración. Sus corazones han sido tocados para buscar algo más profundo, más poderoso en su comunión con nuestro Padre Celestial. El universo espiritual se mueve de maneras misteriosas cuando nos disponemos a orar con sinceridad. En este momento único del año, el día 23 de septiembre, existe una conexión especial entre el cielo y la tierra que pocas veces experimentamos. Los antiguos sabían que ciertos días del año llevaban consigo una unción particular, una atmósfera celestial que facilita el encuentro íntimo con lo divino. Hoy descubriremos juntos por qué este día ha sido elegido por el Altísimo para revelar el poder extraordinario contenido en dos de las oraciones más poderosas jamás escritas. Siento en mi espíritu que muchos de ustedes han llegado aquí llevando cargas pesadas, preocupaciones que los han mantenido despiertos por las noches. Otros buscan protección divina ante las incertidumbres de estos tiempos tan complejos que vivimos. Algunos necesitan experimentar la presencia consoladora del buen pastor en medio de valles oscuros que están atravesando. El Señor conoce cada necesidad, cada lágrima derramada en secreto, cada suspiro del alma. Preparen sus corazones, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en las profundidades espirituales del Salmo 91 y el Salmo 23. Estas no son simples lecturas bíblicas, sino portales divinos que conectan nuestra humanidad frágil con el poder sobrenatural de Jehová. Cada versículo que estudiaremos hoy encierra misterios que han transformado vidas durante miles de años. Y hoy esos mismos misterios están disponibles para ustedes. La atmósfera espiritual ya está cambiando mientras pronunciamos estas palabras. Cierren sus ojos por un momento y sientan cómo la presencia del Altísimo comienza a descender sobre este lugar virtual. Respiren profundamente y permitan que su espíritu se sintonice con las frecuencias celestiales que están emanando. Porque lo que experimentaremos juntos en esta oración del día 23 de septiembre marcará un antes y un después en su relación con el Creador del universo. Desde tiempos ancestrales, los estudiosos de las Escrituras han reconocido que el Salmo 91 y el Salmo 23 forman una dupla espiritual extraordinaria. No es coincidencia que estas dos perlas de sabiduría divina hayan resonado a través de milenios en los corazones de millones de creyentes. Existe un código sagrado entrelazado en sus versículos que, cuando se comprende correctamente, desata un poder sobrenatural capaz de transformar las circunstancias más adversas en victorias gloriosas. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, no escribió estos salmos como simples cánticos religiosos. Cada palabra fue forjada en el fuego de experiencias sobrenaturales reales, donde el salmista presenció de primera mano la intervención milagrosa del Dios Todopoderoso. Cuando David habla del lugar secretísimo del Altísimo en el Salmo 91, está revelando una dimensión espiritual accesible para todo creyente que conoce los principios correctos de activación. Esta no es teología abstracta, sino realidad espiritual práctica. La combinación de estos dos salmos crea lo que los antiguos padres de la fe llamaban la doble unción de protección y provisión. El Salmo 91 activa escudos invisibles de protección angelical alrededor de quienes lo declaran con fe genuina. Mientras tanto, el Salmo 23 abre canales sobrenaturales de provisión divina que fluyen desde las reservas ilimitadas del reino de los cielos. Juntos, forman una cobertura espiritual completa que abarca cada área de la existencia humana.
Los testimonios documentados a lo largo de la historia confirman que quienes han aplicado estos salmos con entendimiento revelado han experimentado liberaciones extraordinarias. Ejércitos enteros han sido detenidos, plagas han sido desviadas, situaciones financieras imposibles han sido sobrenaturalmente revertidas y enfermedades incurables han desaparecido completamente. Pero existe un protocolo específico, una manera correcta de activar estos mecanismos celestiales que la mayoría de creyentes desconoce por completo. Hoy, en este día 23 de septiembre, el Espíritu Santo me ha mostrado que es tiempo de abrir estos misterios para ustedes. No continuaremos con oraciones superficiales que apenas tocan la superficie del poder disponible. Vamos a descender a las profundidades espirituales donde residen las llaves del reino, donde los secretos de David están esperando ser desenterrados por corazones hambrientos de experimentar lo sobrenatural de Dios en sus vidas cotidianas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas primeras palabras del Salmo 91 contienen un código de acceso espiritual que muy pocos creyentes han logrado descifrar completamente. La palabra habita en el hebreo original implica mucho más que una visita ocasional o una oración rutinaria. Habitar significa establecer residencia permanente, crear un hogar espiritual en las dimensiones celestiales donde opera el poder ilimitado del Creador. Cuando David menciona el abrigo del Altísimo, está describiendo una fortaleza invisible que existe fuera del alcance de las fuerzas demoníacas y las circunstancias adversas del mundo natural. Este abrigo no es un lugar físico, sino una atmósfera espiritual que se activa cuando nuestro espíritu se alinea correctamente con las frecuencias del trono de Dios. Es aquí donde comienza la verdadera protección sobrenatural, donde los ángeles reciben órdenes específicas de intervenir en nuestras situaciones. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta declaración no es una sugerencia, sino un decreto profético que debe ser pronunciado con autoridad espiritual. Cuando declaramos que Jehová es nuestro castillo, estamos activando murallas invisibles que se levantan alrededor de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras finanzas y nuestra salud. Cada palabra pronunciada con fe genera ondas espirituales que se propagan a través de dimensiones que el ojo natural no puede percibir. La promesa continúa revelando secretos aún más profundos. Ciertamente, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador representa las trampas espirituales que el enemigo tiende constantemente en nuestros caminos. Estas incluyen las tentaciones, las decisiones que nos pueden desviar del propósito divino, las relaciones tóxicas y los engaños que aparentan ser oportunidades, pero que en realidad son estratagemas para destruir nuestro destino. El Salmo 91 activa un sistema de detección espiritual que nos alerta sobrenaturalmente de estos peligros. Si ustedes pudieran ver ahora mismo en el plano espiritual, observarían cómo las palabras que estoy pronunciando están generando luz alrededor de cada uno de sus espíritus. Esta luz no es simbólica, es real y tangible en las dimensiones celestiales. Los ángeles la reconocen como una señal de que ustedes están siendo marcados para recibir la protección especial prometida en este salmo extraordinario. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen poética encierra una realidad espiritual tan poderosa que cuando se activa correctamente genera una protección angelical visible en el mundo sobrenatural.
Las plumas y alas representan la cobertura maternal de Dios, similar a como un águila protege a sus polluelos. Pero en el contexto espiritual, estas alas son manifestaciones de huestes angelicales que reciben órdenes directas del trono celestial. Los antiguos rabinos enseñaban que cada vez que un creyente declaraba este versículo con entendimiento revelado, se activaba lo que ellos llamaban el protocolo de las alas divinas. Esto significaba que ángeles específicamente asignados para protección recibían autorización celestial para intervenir físicamente en el plano terrenal. No estamos hablando de simbolismos religiosos, sino de realidades espirituales que operan con precisión militar en las dimensiones invisibles que rodean nuestra existencia natural. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno incluye no solamente las pesadillas y los ataques espirituales que ocurren durante el sueño, sino también todas las ansiedades y preocupaciones que nos asaltan en momentos de vulnerabilidad. La saeta que vuele de día representa los ataques frontales del enemigo, enfermedades súbitas, accidentes inesperados, crisis financieras repentinas, conflictos relacionales que surgen de la nada. El Salmo 91 establece una zona de inmunidad espiritual contra estas agresiones. Cuando declaramos estos versículos con fe genuina, estamos activando lo que los místicos cristianos llamaban la burbuja de protección davídica. Esta burbuja es un campo de energía espiritual que se forma alrededor del creyente, creando una atmósfera donde las leyes del reino de Dios tienen supremacía sobre las leyes naturales. Dentro de esta burbuja, los milagros se vuelven normales, las coincidencias divinas se multiplican y las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse sobrenaturalmente. En este mismo momento, mientras ustedes escuchan estas palabras, pueden comenzar a declarar sobre sus vidas: no temeré el terror nocturno, porque estoy cubierto por las alas del Altísimo. Sientan cómo estas palabras penetran no solamente en sus mentes, sino que descienden hasta lo más profundo de sus espíritus, activando mecanismos celestiales que han estado esperando ser despertados por la declaración correcta pronunciada en el momento propicio. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras proféticas han cobrado una relevancia extraordinaria en nuestros tiempos actuales. David estaba profetizando sobre épocas donde enfermedades misteriosas se extenderían por la tierra, donde la muerte prematura acecharía incluso en plena luz del día. Sin embargo, aquellos que han activado correctamente la protección del Salmo 91 poseen un antídoto espiritual que opera más allá de cualquier medicina o tratamiento natural. La pestilencia que ande en oscuridad representa no solamente las enfermedades físicas, sino también las contaminaciones espirituales que se propagan a través de ambientes tóxicos, relaciones destructivas y exposición a contenidos que envenenan el alma. Existe una inmunidad espiritual disponible para quienes conocen cómo aplicar estos principios bíblicos. Esta inmunidad se fortalece cada vez que declaramos con fe las promesas contenidas en este salmo extraordinario. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa ha sido testimoniada literalmente en campos de batalla, durante epidemias masivas, en tragedias naturales y en crisis económicas devastadoras. Soldados cristianos han caminado ilesos entre balas enemigas, mientras sus compañeros caían heridos. Familias enteras han permanecido saludables, mientras comunidades completas eran afectadas por enfermedades. Negocios han prosperado, mientras industrias enteras colapsaban financieramente.
El factor diferenciador siempre ha sido la aplicación correcta de estos principios espirituales. Los ángeles del Señor están constantemente observando para identificar a aquellas personas que realmente creen y activan estas promesas divinas. Ellos se convierten en testigos invisibles de nuestra fe, registrando cada declaración que hacemos, cada vez que elegimos confiar en la palabra por encima de las circunstancias visibles. Estos registros angelicales se convierten en evidencia celestial que justifica la intervención sobrenatural en nuestros momentos de necesidad. Declaren conmigo en este momento: aunque caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, a mí no llegará, porque estoy cubierto por la sangre del Cordero y protegido por el poder del Salmo 91. Permitan que estas palabras se graben no solamente en sus memorias, sino que penetren hasta la médula de sus huesos, hasta que cada célula de sus cuerpos vibre con la frecuencia de esta protección divina. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo revela una promesa que va más allá de la protección personal. Incluye la capacidad de presenciar la justicia divina operando en tiempo real. Cuando vivimos bajo la cobertura del Salmo 91, desarrollamos lo que los antiguos profetas llamaban el ojo espiritual, una percepción sobrenatural que nos permite ver cómo Dios interviene en situaciones aparentemente imposibles para vindicar a sus hijos fieles. Esta mirada espiritual no es venganza humana, sino la capacidad de reconocer cuando el Señor está moviendo las piezas del tablero invisible para que la justicia divina se manifieste. Aquellos que han tratado de dañarnos injustamente, las situaciones que parecían completamente perdidas, los enemigos que parecían invencibles, todos enfrentan la intervención del Dios que pelea por quienes habitan en su lugar secretísimo. Esta promesa genera una paz sobrenatural porque sabemos que no tenemos que pelear nuestras propias batallas. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí encontramos la clave que activa todas las promesas anteriores: haber tomado la decisión consciente de hacer del Altísimo nuestra habitación espiritual. Esta no es una decisión que se toma una vez y se olvida, sino un estilo de vida donde cada pensamiento, cada decisión, cada reacción emocional es filtrada a través de nuestra conexión con el trono celestial. Cuando realmente hemos establecido residencia en las dimensiones celestiales, comenzamos a operar con una autoridad espiritual que trasciende las limitaciones naturales. Nuestras oraciones llevan un poder diferente, nuestras palabras generan cambios en la atmósfera espiritual y nuestras declaraciones de fe activan mecanismos celestiales que intervienen en las situaciones terrenales. Los demonios reconocen esta autoridad y las circunstancias adversas comienzan a realinearse según el propósito divino. La recompensa de vivir en esta dimensión espiritual es extraordinaria. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa se extiende no solamente sobre nuestras vidas individuales, sino sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestros proyectos y todo aquello que está bajo nuestra cobertura espiritual. Estamos hablando de una zona de inmunidad divina que se establece cuando aplicamos correctamente los principios revelados en este salmo poderoso. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa representa una de las revelaciones más extraordinarias contenidas en las Escrituras sobre la protección sobrenatural disponible para los creyentes.
No estamos hablando de un solo ángel asignado ocasionalmente, sino de una orden directa del trono celestial que activa una guardia angelical especializada que opera las 24 horas del día en nuestra protección integral. Los ángeles mencionados en este versículo no son seres etéreos sin poder real, sino guerreros celestiales con autoridad para intervenir en las leyes físicas cuando es necesario para cumplir sus órdenes de protección. Ellos pueden alterar trayectorias de objetos peligrosos, influir en decisiones de personas que podrían dañarnos, crear coincidencias divinas que nos alejan de peligros y generar oportunidades sobrenaturales que nos posicionan en lugares de bendición en lugar de lugares de peligro. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta imagen poética describe una realidad espiritual donde somos literalmente sostenidos por fuerzas angelicales que nos guían lejos de las piedras de tropiezo que podrían desviar nuestro destino. Estas piedras representan las decisiones equivocadas, las relaciones tóxicas, las oportunidades que parecen atractivas, pero que nos llevarían por caminos destructivos, y las tentaciones que podrían comprometer nuestra integridad espiritual. La activación de esta guardia angelical requiere una fe que trasciende el entendimiento natural. Debemos creer no solamente con nuestras mentes, sino con cada fibra de nuestro ser, que realmente existe un mundo invisible, poblado por seres celestiales que han recibido órdenes específicas respecto a nuestra protección. Esta fe no es credulidad ciega, sino confianza basada en las promesas inmutables del Dios que no puede mentir. Declaren conmigo ahora mismo: activo la guardia angelical sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Ángeles del Altísimo, reciban la orden de protegernos en todos nuestros caminos, según la promesa del Salmo 91. Sientan en este momento cómo la atmósfera espiritual alrededor de ustedes se densifica con presencias angelicales que están respondiendo a esta declaración de fe pronunciada en el nombre poderoso de Jesús. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Este versículo revela que quienes viven bajo la cobertura del Salmo 91 reciben autoridad espiritual para pisotear y dominar las fuerzas demoníacas que se oponen al plan de Dios en sus vidas. El león representa el orgullo y la intimidación. El áspid simboliza el veneno de las palabras destructivas. El cachorro del león son los ataques que parecen pequeños pero que pueden crecer. Y el dragón representa el poder satánico en su máxima expresión. Esta autoridad no es teórica ni simbólica, sino práctica y verificable en la experiencia cotidiana del creyente. Cuando enfrentamos situaciones donde fuerzas espirituales de maldad están operando para destruir nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud o nuestro propósito, podemos activar esta promesa y literalmente pisar sobre estos poderes demoníacos. El resultado será la neutralización de sus ataques y la restauración sobrenatural de aquello que había sido dañado. Los antiguos padres del desierto practicaban lo que llamaban el pisoteo espiritual, una disciplina donde declaraban su autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas basándose en promesas como esta del Salmo 91. Ellos entendían que el mundo espiritual opera según leyes específicas y que cuando un creyente conoce estas leyes y las aplica correctamente, puede ejercer dominio sobre situaciones que parecen imposibles de cambiar desde la perspectiva natural. Esta autoridad se activa especialmente cuando combinamos la fe con la declaración verbal. Las palabras que pronunciamos con convicción espiritual se convierten en decretos que tienen poder legal en las cortes celestiales. Cuando declaramos piso sobre el león y el áspid, estamos ejerciendo la autoridad que Cristo nos delegó cuando dijo:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. La clave está en reconocer que esta autoridad ya nos ha sido otorgada. No tenemos que pedirla ni ganárnosla. Simplemente debemos activarla a través de declaraciones de fe basadas en la palabra inmutable. Cada vez que enfrentemos oposición espiritual, recordemos que tenemos el derecho legal de ejercer dominio sobre estas fuerzas porque estamos cubiertos por las promesas inquebrantables del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En este versículo extraordinario, el mismo Dios Altísimo toma la palabra para responder personalmente a quienes han activado las promesas anteriores del Salmo 91. Esta es una declaración directa del trono celestial. Una promesa que sale de los labios del Creador del universo, dirigida específicamente a aquellos que han demostrado un amor genuino hacia Él. El amor mencionado aquí no es sentimentalismo religioso, sino una devoción práctica que se manifiesta en obediencia, confianza inquebrantable y una relación íntima que trasciende las circunstancias externas. Cuando Dios observa este tipo de amor en un corazón humano, se activa una respuesta automática de liberación divina. Esta liberación incluye rescate de situaciones imposibles, provisión sobrenatural en tiempos de escasez, sanidad cuando la medicina ha fallado y apertura de puertas que estaban cerradas herméticamente. Le pondré en alto significa elevación sobrenatural en todas las áreas de la vida. Esto incluye promoción inesperada en el trabajo, reconocimiento divino que viene desde lugares impensados, restauración de la reputación cuando ha sido injustamente dañada y posicionamiento estratégico que nos coloca en lugares de influencia para cumplir el propósito eterno. Esta elevación no es resultado del esfuerzo humano, sino intervención directa del Altísimo. Por cuanto ha conocido mi nombre, revela que existe una diferencia fundamental entre conocer acerca de Dios y conocer realmente su nombre. Conocer el nombre divino implica entender su carácter, sus maneras de operar, sus promesas y desarrollar una intimidad que permite reconocer su voz por encima de todas las otras voces. Quienes han alcanzado este nivel de conocimiento íntimo reciben acceso a promesas y privilegios espirituales que no están disponibles para creyentes superficiales. Esta respuesta directa del trono celestial se activa especialmente durante momentos de crisis extrema, cuando todas las soluciones humanas se han agotado. Es precisamente en estos momentos cuando el Altísimo interviene de maneras extraordinarias para demostrar su fidelidad hacia quienes han puesto su amor en Él. La liberación que viene en estos momentos no es ordinaria, sino espectacular, diseñada para ser un testimonio del poder sobrenatural que opera a favor de los hijos de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta promesa establece un protocolo directo de comunicación entre el creyente y el trono celestial. No estamos hablando de oraciones que tal vez sean escuchadas, sino de un sistema de invocación que garantiza respuesta inmediata del Altísimo. Cuando invocamos correctamente basándonos en las promesas del Salmo 91, activamos una línea directa con el cielo que trasciende todos los obstáculos naturales y espirituales. La palabra invocará en el hebreo original implica una convocatoria urgente, similar a cuando alguien grita pidiendo auxilio en una emergencia extrema. Cuando un creyente que ha aplicado los principios del Salmo 91 se encuentra en crisis, invoca el nombre del Altísimo con esta intensidad espiritual, se activa una respuesta automática desde las dimensiones celestiales.
Esta respuesta no depende de nuestros méritos, sino del pacto inquebrantable establecido en la palabra. Con Él estaré yo en la angustia. Revela que Dios no solamente envía ayuda desde la distancia, sino que desciende personalmente para acompañarnos durante los momentos más difíciles. Esta presencia divina genera una paz sobrenatural que trasciende el entendimiento humano, una fortaleza interior que nos permite mantenernos firmes cuando todo alrededor parece desmoronarse. Quienes han experimentado esta compañía divina durante crisis extremas testifican que es una realidad más tangible que cualquier ayuda humana. Lo libraré y le glorificaré combina dos promesas extraordinarias: liberación completa de la situación adversa y glorificación posterior que convierte el testimonio en una plataforma para mostrar el poder de Dios. Esta glorificación significa que lo que Satanás diseñó para destruirnos se convierte en el escenario donde el Altísimo demuestra su supremacía. Nuestras victorias se vuelven testimonios que fortalecen la fe de otros creyentes y atraen a personas inconversas hacia el reino. En este momento, mientras ustedes escuchan estas palabras, pueden activar este protocolo de invocación sobre sus situaciones actuales. No importa cuán complicadas o imposibles parezcan, el mismo Dios que prometió responder a David está esperando su invocación sincera. Eleven sus voces en este instante y clamen: Altísimo, te invoco basándome en las promesas del Salmo 91. Manifiesta tu respuesta en mi vida según tu palabra inmutable. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con esta declaración final, el Salmo 91 culmina revelando una promesa que trasciende las limitaciones naturales de la existencia humana. La larga vida prometida no se refiere únicamente a cantidad de años, sino a calidad de existencia plena, productiva y significativa que cumple completamente el propósito eterno para el cual fuimos creados. Esta longevidad divina incluye salud sobrenatural, vitalidad que desafía el proceso natural de envejecimiento y lucidez mental que se mantiene hasta el final. Los patriarcas que aplicaron estos principios espirituales vivieron vidas extraordinariamente largas y productivas, manteniendo su fuerza y claridad mental hasta edades que desafiaban las normas de sus épocas. Moisés, a los 120 años, tenía sus ojos sin opacarse y su vigor natural sin disminuir. Caleb, a los 85 años, se sentía tan fuerte como a los 40. Estos no eran casos excepcionales, sino ejemplos de lo que sucede cuando se activan correctamente las promesas de longevidad contenidas en la palabra. Le mostraré mi salvación. Implica revelaciones progresivas del poder redentor de Dios que se manifiestan a lo largo de nuestra existencia extendida. Cada década vivida bajo la cobertura del Salmo 91 trae consigo manifestaciones más profundas de la gracia divina, entendimiento más claro del propósito eterno y experiencias sobrenaturales que confirman la realidad del mundo espiritual. Esta salvación mostrada incluye liberaciones múltiples, restauraciones repetidas y milagros constantes que confirman la fidelidad divina. La activación de esta longevidad divina requiere una perspectiva que trasciende los pronósticos médicos, las estadísticas de esperanza de vida y las expectativas culturales sobre el envejecimiento. Debemos declarar con fe que nuestros días serán largos en la tierra, que completaremos plenamente la misión para la cual fuimos enviados y que experimentaremos salud y vitalidad hasta el momento preciso cuando el Señor decida llevarnos a su presencia. Esta promesa se activa especialmente cuando combinamos la fe con estilos de vida que honran el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo.
La longevidad divina no es automática, sino el resultado de aplicar integralmente los principios del reino que incluyen alimentación sabia, ejercicio apropiado, descanso adecuado y especialmente la paz interior que proviene de vivir bajo la protección prometida en el Salmo 91. Hermanos queridos, hemos recorrido las profundidades espirituales del Salmo 91 y hemos activado sus promesas de protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo me indica que debemos ahora conectar esta cobertura de seguridad con la segunda oración más poderosa de las Escrituras, el Salmo 23. Existe una conexión divina entre estos dos salmos que, cuando se comprende correctamente, genera una doble unción que cubre tanto la protección como la provisión integral del creyente. Mientras el Salmo 91 nos posiciona en el lugar secretísimo del Altísimo como guerreros espirituales protegidos por huestes angelicales, el Salmo 23 nos revela nuestra identidad como ovejas amadas del buen pastor que nos guía hacia pastos de abundancia sobrenatural. Esta no es una contradicción, sino una revelación de las múltiples facetas de nuestra relación. Como la sombra del Todopoderoso nos envuelve en este día sagrado, recordemos que estas oraciones no son simples palabras. Son llaves espirituales que abren las puertas del corazón de Dios hacia nosotros. En el Salmo 91, versículo 4, encontramos una promesa que trasciende el tiempo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen maternal del Creador nos revela una protección que va más allá de lo visible. Hermanos queridos, hay momentos en la vida donde las circunstancias parecen abrumadoras, donde el miedo toca a nuestra puerta con insistencia. Pero cuando recitamos estas palabras sagradas del Salmo 91, algo sobrenatural sucede en el reino espiritual. Los ángeles de Dios se movilizan, las fuerzas del mal retroceden y una paz inexplicable desciende sobre nuestro ser. Esta no es fantasía, es la realidad espiritual que opera cuando confiamos plenamente en sus promesas. La protección divina se manifiesta de formas misteriosas y poderosas. Tal vez sea ese accidente que inexplicablemente evitaste, esa enfermedad que no llegó a tu hogar, esa situación económica que se resolvió de manera inesperada. El Salmo 91 declara: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas no son palabras vacías, sino decretos celestiales que se activan cuando las proclamamos con fe genuina y corazón sincero. Ahora, mientras la tarde del 23 de septiembre nos envuelve, permíteme guiarte hacia una comprensión más profunda. El Salmo 23 complementa perfectamente esta protección del Salmo 91, añadiendo la dimensión del cuidado pastoral de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no solo hablan de provisión material, sino de una relación íntima donde Dios mismo se compromete a guiar cada paso de nuestro caminar, especialmente en los valles más oscuros. La combinación de estos dos salmos crea un escudo espiritual completo alrededor de tu vida. Mientras el Salmo 91 proclama protección contra el mal, el Salmo 23 declara provisión en medio de la necesidad. Juntos forman una oración tan poderosa que los mismos demonios tiemblan cuando es pronunciada con autoridad espiritual. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre el poder de la oración intercesora. En la quietud de este momento sagrado, nos adentramos en el misterio más hermoso de la Escritura: Dios como nuestro pastor. El Salmo 23 nos revela una intimidad divina que muchos no logran comprender completamente. Cuando David escribió «Jehová es mi pastor», no solo estaba hablando desde su experiencia como cuidador de ovejas,
sino profetizando sobre la naturaleza misma de Cristo, quien siglos después se proclamaría como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Hermanos amados, hay algo profundamente misterioso en la manera como Dios nos cuida. Un pastor conoce a cada oveja por nombre, conoce sus necesidades, sus temores, sus fortalezas y debilidades. De la misma manera, nuestro pastor celestial conoce cada fibra de nuestro ser, cada lágrima que hemos derramado, cada sueño que albergamos en el corazón. Nada me faltará. No es solo una promesa de provisión material, sino la garantía de que tenemos todo lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. Los pastos delicados y las aguas de reposo mencionadas en el versículo 2 representan más que lugares físicos. Son estados espirituales donde Dios restaura nuestra alma cansada. En un mundo lleno de estrés, ansiedad y presiones constantes, necesitamos estos momentos de refrigerio divino. Cuando oramos el Salmo 23, en este día especial del 23 de septiembre, estamos invitando al Pastor Eterno a crear estos oasis de paz en medio de nuestro desierto personal. Pero aquí viene lo más misterioso de todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo nos revela que la protección del Salmo 91 y el cuidado pastoral del Salmo 23 se entrelazan perfectamente. No se trata de evitar los valles, sino de atravesarlos con la certeza de su presencia. Los valles no desaparecen, pero la compañía divina transforma la experiencia completamente. La vara y el cayado del Tesinteinus, pastor mencionados al final del versículo 4, son instrumentos de corrección y guía. Esto nos enseña que el amor de Dios incluye disciplina cuando es necesaria. Como un pastor sabio que protege a sus ovejas de los peligros, nuestro Padre Celestial a veces debe redirigir nuestros pasos. Confía en esta guía divina mientras continuamos profundizando en el poder transformador de estas oraciones sagradas. Llegamos ahora a uno de los versículos más poderosos y enigmáticos del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos queridos, estas palabras encierran un misterio profundo sobre cómo opera la justicia divina. No se trata simplemente de que Dios elimine a nuestros enemigos, sino de algo mucho más glorioso. Él prepara un banquete de bendiciones, mientras aquellos que nos deseaban mal son testigos de su favor sobre nuestras vidas. Esta mesa preparada representa la abundancia de Dios, manifestándose en nuestra vida de manera visible y tangible. Imaginen, por un momento, mientras las fuerzas del mal conspiraban contra ustedes, mientras las circunstancias parecían imposibles, Dios estaba preparando en secreto una mesa de bendiciones. Esta imagen nos enseña que las victorias de Dios no son silenciosas ni ocultas, sino manifestaciones públicas de su poder y fidelidad hacia aquellos que confían en Él plenamente. El aceite derramado sobre nuestra cabeza simboliza la unción divina, la consagración especial que Dios coloca sobre sus hijos fieles. En 1900, este día 23 de septiembre, mientras oramos estos salmos poderosos, estamos invitando a que esta unción fresca descienda sobre nuestras vidas. No es solo para bendecirnos personalmente, sino para convertirnos en instrumentos de bendición para otros. La copa que rebosa habla de abundancia que va más allá de nuestras necesidades, suficiente para compartir con los necesitados a nuestro alrededor. Pero hay algo más profundo en este simbolismo. La mesa preparada en presencia de nuestros angustiadores no es una forma de venganza, sino una demostración del carácter de Dios. Mientras nuestros enemigos esperaban vernos derrotados, Dios transforma nuestra aparente derrota en victoria pública.
Esto nos enseña que las batallas más difíciles de nuestras vidas son oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste de manera más evidente y poderosa. La combinación del Salmo 91 y el Salmo 23 nos muestra dos aspectos complementarios de la protección divina. Mientras el Salmo 91 enfatiza la protección contra el mal, el Salmo 23 nos muestra cómo Dios convierte las mismas situaciones de peligro en plataformas para manifestar su bondad. Preparémonos ahora para experimentar esta transformación sobrenatural a través de la oración intercesora. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estas palabras del Salmo 23 revelan una verdad que trasciende nuestro entendimiento natural. La bondad y la misericordia no son experiencias ocasionales en la vida del creyente, sino compañeras constantes que nos siguen fielmente. En hebreo, la palabra seguir tiene la connotación de perseguir, de buscar activamente. Esto significa que el bien y la misericordia de Dios nos persiguen con la misma intensidad con que un cazador persigue su presa. Hermanos amados, en este día especial del 23 de septiembre, necesitamos comprender que estas no son promesas condicionales. No dice que la bondad nos seguirá solo cuando seamos perfectos, o que la misericordia nos alcanzará únicamente cuando merezcamos. La naturaleza misma de Dios garantiza que su bondad y misericordia son constantes en nuestras vidas, incluso cuando no podemos percibirlas claramente. Esta verdad debe transformar nuestra perspectiva sobre las circunstancias difíciles que enfrentamos día a día. Cuando combinamos esta promesa del Salmo 23 con la protección declarada en el Salmo 91, obtenemos una imagen completa del cuidado divino. No solo estamos protegidos del mal, sino que somos perseguidos activamente por el bien. Esto significa que cada día de nuestras vidas, sin excepción, contiene elementos de bondad divina que Dios ha preparado específicamente para nosotros. Nuestra tarea no es crear estas bendiciones, sino reconocerlas y recibirlas con gratitud y fe. La promesa culmina con «Y en la casa de Jehová moraré por largos días». Esta no es solo una referencia al templo físico, sino a vivir en la presencia constante de Dios. La casa de Jehová representa un estado de comunión continua, donde habitamos bajo su protección y cuidado permanente. En este lugar espiritual, la protección del Salmo 91 y el cuidado pastoral del Salmo 23 se convierten en realidades vivientes que experimentamos día tras día. Esta morada en la casa de Jehová también implica responsabilidad. No somos solo receptores pasivos de bendiciones, sino participantes activos en su reino. La bondad y misericordia que recibimos deben fluir a través de nosotros hacia otros que necesitan experimentar el amor de Dios. Mientras nos preparamos para entrar en oración intercesora, recordemos que somos canales de las mismas bendiciones que proclamamos. Llegamos ahora al momento más sagrado de nuestra comunión, la oración intercesora. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestros corazones, porque vamos a clamar juntos usando las palabras más poderosas jamás escritas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia en este día 23 de septiembre. Reconocemos que tú eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso, aquel que habita bajo la sombra protectora. Te damos gracias porque has hecho de ti nuestro refugio y nuestra fortaleza. Señor Jesús, nuestro Pastor eterno, venimos confiando en las promesas eternas de tu palabra. Declaramos sobre nuestras vidas la protección completa del Salmo 91. Te pedimos que ningún mal se acerque a nuestras moradas, que tus ángeles reciban orden de guardarnos en todos nuestros caminos. Que la pestilencia destructora, la saeta, voladora,
el terror nocturno, no tengan poder alguno sobre nosotros y nuestras familias. Cúbrenos con tus plumas y bajo tus alas encontraremos refugio seguro. Espíritu Santo, mientras oramos el Salmo 23, pedimos que restaures nuestras almas cansadas. Guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque tengamos que atravesar valles de sombra y dificultad, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestras dificultades. Unge nuestras cabezas con aceite fresco de tu presencia. Haz que nuestras copas rebosen de bendiciones. Padre amoroso, oramos no solo por nosotros mismos, sino por cada persona que está escuchando estas palabras. Que experimenten la realidad de tu protección sobrenatural. Que los enfermos sean sanados, que los angustiados encuentren paz, que los necesitados vean tu provisión manifestarse. Que aquellos que enfrentan ataques espirituales vean cómo las fuerzas del mal huyen ante el poder de estos salmos, proclamados con fe auténtica y autoridad espiritual. Te pedimos, Señor, que la bondad y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas, que podamos morar en tu casa por largos días, experimentando tu presencia constante. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sellamos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, quien venció la muerte y nos dio vida eterna. Amén y amén. Que así sea según tu perfecta voluntad. Después de haber orado juntos, es momento de declarar con autoridad espiritual las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos queridos, las declaraciones de fe no son fórmulas mágicas, sino proclamaciones basadas en la verdad inmutable de las Escrituras. Cuando declaramos lo que Dios ya ha prometido, estamos alineando nuestra confesión con su voluntad perfecta. Por la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Todopoderoso. Confesamos que Jehová es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos. Por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, declaramos que estamos libres de toda pestilencia destructora. Los ángeles de Dios han recibido orden de guardarnos en todos nuestros caminos, y en las manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Proclamamos que Jehová es nuestro pastor, por tanto nada nos faltará. Declaramos que Él nos hace descansar en pastos delicados y nos conduce junto a aguas de reposo. Nuestra alma es restaurada por su poder y somos guiados por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento y consuelo sobrenatural. Declaramos que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Nuestra cabeza es ungida con aceite fresco. Nuestra copa rebosa de bendiciones incontables. La bondad y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas, y moraremos en la casa de Jehová por largos días. Estas no son esperanzas vanas, sino realidades espirituales que se manifiestan en nuestro plano natural por el poder del Espíritu Santo. Por la fe que opera por el amor, sellamos estas declaraciones en el nombre de Jesucristo. Lo que hemos declarado en la tierra es confirmado en el cielo. Ninguna fuerza del infierno puede anular lo que Dios ha establecido en su palabra. Caminamos en la plenitud de estas promesas desde este día 23 de septiembre en adelante, siendo testimonios vivientes del poder transformador de la oración bíblica auténtica. Hermanos amados, mientras nos acercamos al final de este tiempo sagrado de oración, es importante que comprendan el impacto transformador que estas oraciones tienen en nuestras vidas.
Los Salmos 91 y 23 no son simplemente textos hermosos para recitar, sino armas espirituales poderosas que cambian atmosferas, transforman circunstancias y abren puertas celestiales. Cuando oramos con estos salmos de manera constante y con fe genuina, algo sobrenatural comienza a manifestarse en cada área de nuestras vidas. La protección declarada en el Salmo 91 crea un cerco espiritual alrededor de nuestras familias. Testimonios alrededor del mundo confirman que aquellos que oran este salmo fielmente experimentan liberación de accidentes, protección en viajes, sanidad de enfermedades y victoria sobre ataques espirituales. No es superstición, es la respuesta de Dios a la fe que confiesa sus promesas. El cuidado pastoral del Salmo 23 complementa esta protección proporcionando paz interior, dirección divina y provisión sobrenatural en momentos de necesidad. Cuando estas dos oraciones se combinan, como lo hemos hecho en este día especial del 23 de septiembre, crean una sinergia espiritual extraordinaria. La protección externa del Salmo 91, junto con el cuidado íntimo del Salmo 23, forman un escudo completo que abarca tanto lo físico como lo emocional y espiritual. Muchos creyentes han testificado que comenzar cada día con estos salmos transforma completamente su perspectiva y experiencia de vida, creando una confianza sobrenatural que no depende de las circunstancias. El poder de estas oraciones también se extiende a las generaciones futuras. Cuando establecemos el hábito de orar estos salmos sobre nuestras familias, estamos creando una herencia espiritual que impactará a nuestros hijos y nietos. La protección y el cuidado divino se convierten en una realidad generacional que se transmite a través de la fe y la oración constante. Esto es particularmente importante en estos tiempos donde las familias enfrentan ataques intensos desde múltiples frentes. Recordemos que la efectividad de estas oraciones no radica en la repetición mecánica, sino en la fe auténtica con la cual las pronunciamos. Cada vez que oramos el Salmo 91 y el Salmo 23 con corazón sincero, estamos activando promesas eternas que Dios ha jurado cumplir. Llevemos esta convicción en nuestros corazones mientras recibimos la bendición final de este tiempo extraordinario de comunión. Queridos hermanos, en la fe, hemos llegado al momento de recibir la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes en este día tan especial. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Esta bendición no es solo para este momento, sino para todos los días de sus vidas. Que la protección del Salmo 91 sea una realidad constante en sus hogares. Que ningún mal se acerque a sus moradas, que la pestilencia destructora no tenga poder sobre sus familias, que los ángeles de Dios los guarden en todos sus caminos. Que cada mañana al despertar puedan confesar con autoridad: Jehová es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Que esta confesión se convierta en un escudo espiritual que los acompañe a donde quiera que vayan. Que el cuidado pastoral del Salmo 23 restaure sus almas cansadas día tras día. Que encuentren descanso en los pastos delicados de su presencia y refrigerio junto a las aguas tranquilas de su espíritu. Que en cada valle que tengan que atravesar experimenten la compañía fiel del buen pastor. Que su vara y su cayado sean su consolación en tiempos difíciles, y que su mesa preparada sea su porción en tiempos de abundancia y escasez. Los animo, hermanos queridos, a hacer un compromiso sagrado en este día 23 de septiembre. Comprométanse a orar estos dos salmos poderosos cada día de sus vidas.
Hagan de estas oraciones su fortaleza diaria, su refugio en la tormenta, su declaración de fe cuando las circunstancias parezcan contrarias. Enseñen estos salmos a sus hijos, compártanlos con sus seres queridos, conviértanse en testimonios vivientes del poder transformador de la oración bíblica auténtica. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vayan en paz, sabiendo que han orado las dos oraciones más poderosas de la Biblia y que sus efectos se manifestarán en sus vidas de maneras extraordinarias y sobrenaturales. Amén y amén.